En el primer video creo que yo explicaba cómo sacar esas estadísticas, ¿no? Acá entonces en Interface, Status Bar, ahí uno puede elegir qué quiere ver, el gasto de la memoria, el gasto de la memoria de video, la versión de Blender, yo por ejemplo esto no la necesito, y las estadísticas de la escena. Entonces cuando yo eh, tengo todos los objetos, aquí me va a decir que objeto 9 de 10, memoria tan, 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 y me dice que tengo 17.759 vértices en todo, contando con todos estos del rig y todo esto, ¿no? Con los huesos, con todo. Que es un valor muy bajo, es ideal para videojuego, por ejemplo, este personaje está muy bajito de nivel poligonal. Entonces yo les decía que era súper importante uno como practicar esto de la extracción de las uves. Aquí le hice el único cambio es que la cabeza va a ser más chica. Y pues les traigo trucos. Les traigo trucos por si eh, necesitan usarlo dentro del proceso de la extracción. Clic derecho y tengo que estar en eh, V Unwrap Faces. Porque va a ser una extracción es de caras. Y tiene un sistema automático, es decir, un algoritmo interno que lo hace sin necesidad de mayor trabajo. Lo hará todo proporcional, pero elegirá matemáticamente la mejor configuración. Esto a veces es bueno y a veces no. Vamos a ver. Le voy a dar que me lo extraiga y que me corrija el aspecto. No le voy a los márgenes de la isla, le voy a poner 0.05. Ya les explico qué es ese margen y damos OK. Y él hizo esto automáticamente. Está bien, todos los puntos del personaje, todas las islas del personaje y todas las partes del personaje tienen la misma densidad de píxeles, están separadas, no hay overlapping, es decir, sin necesidad de hacer ningún corte, el programa no lo puede hacer automáticamente. Esto sirve mucho, por ejemplo, para cuando hacemos muebles y cosas así. No tenemos por qué estar haciendo todos los cortes. Podemos simplemente darle esta opción automática. Ese es como el primer truco. ¿Cómo la ven? Buenazo, porque yo intenté hacer los cortes y no es difícil, pero esto acelera el tiempo. Claro, acelera bastante. De pronto a la hora de pintar se nos va a dificultar porque vamos a tener que recurrir única y exclusivamente al modelo para pintar. Porque, porque va a ser difícil coordinar el 2D con el 3D por la manera en cómo están sacados estos, estos cortes. Pero yo creo que en este caso yo me quedaría con esa opción y trabajaría con él ya así. Ahí lo que seguiría entonces ya, después de tener estas tracciones, pasar a pintura, ¿no? Y cuando uno pasa a pintura, pues obviamente no tenemos ninguna pintura, ninguna imagen en la que pintar. Por eso aparece de este color. Nos aparece la guía de la V, pero aquí no tenemos nada. Y aquí dice no textures. Es decir, no tenemos tenemos un material, pero no tenemos una textura sobre la que pintar. Entonces acá tenemos que decirle. Y acá tenemos el puntito mágico porque es el que nos va a decir, al que le vamos a decir qué tipo de textura queremos crear. En este caso, pues la de color. Entonces, base color. Aquí nos va a nombrar automáticamente con el nombre del material y la característica. Entonces, material 001, base color. Y el tamaño. Yo voy a hacer una así chica, no importa. Pero voy a usar de fondo negro. Ok. Aquí ya estoy listo para pintar. Pero aquí no estoy viendo la textura de esto. Aquí voy a elegir este pincel pero aquí no estoy viendo los cambios. ¿Qué pasa? Porque tengo que cargar la que acabo de crear acá. Tengo que cargar esta. Y ahora sí puedo ver dónde es que estoy pintando
sobre el modelo. Y bueno, el resto ya es cuestión de trabajo manual con los colores, etcétera. Eso en el video yo creo que fue una de las cosas que más le gasté, hacer eh, un trabajo rápido de pintura, pero que básicamente cubriera todo. Ahí le di el bote de pintura y lo pinté todo de blanco para que me lo diferencie en la V y ya poder trabajar con, con los colores, etcétera, etcétera. Esta, digamos, es la vía que uno acostumbraría para trabajar, pero eh, no todo lo que hacemos necesita que le hagamos este proceso. O sea, es para determinados momentos. Lo que sí deben tener todos los modelos es las UVs, no importa que vayan a aplicar texturas. O sea, no importa que este personaje en vez de pintarlo, le carguemos una textura como hemos hecho muchas veces. Porque además nos podemos valer del mismo sistema de Texture Paint para hacer máscaras y así poder hacer materiales muy efectivos. No, Alejandro, yo no pude completar de ver el video de este personaje que creaste. Y quería preguntarte si se puede combinar, capaz que ya lo dijiste, pero se puede combinar el modo de Paint del con este modo de UV. Si podemos ir para un lado, para el otro, podemos hacer parte pintado a mano, parte pintado con la UV. ¿Entendés? Sí, claro. Lo que pasa con la V básicamente es que le delimita. La V en realidad no es nada más que una información del modelo en donde están sus cortes. Unos cortes para lograr una representación 2D. Eso es la V y eso lo necesita ya sea para cualquier sistema que usemos para aplicar materiales. Es bueno que el personaje tenga las UVs. Porque, por ejemplo, imagina que nosotros en este personaje no lo queremos pintar, sino queremos usar como el sistema que veníamos usando y el de crear diferentes materiales y aplicarlos, ¿no? Eso lo podríamos hacer y luego tendríamos que hacer un procedimiento que es el mismo procedimiento que hice para el personaje y se llama bake, que es uno de los temas que vamos a ver hoy. Es horneado, es un horneado. Imagínate que todo lo que hagamos en una capa, todo lo que hagamos en el proceso de pintura, lo metemos en un resultado final, una composición final donde está toda la información. Eso es el resultado de todo este proceso, sea con el método que sea a través del método de los materiales como veníamos trabajando con texturas, o sea en el método PBR, o sea en el modo de pintura, en el modo sculpting, cualquier procedimiento que usemos, el resultado tiene que ser este. Un material con sus 4 texturas principales y no más. El resultado de esta cantidad de nodos debe ser esto, algo muy sencillo. Así el programa no se sobrecarga y yo puedo tener muy alta calidad en las texturas sin necesidad de tener geometrías tan altas, porque además puedo transferir los detalles. Yo creo que esa es la parte más impresionante y más genial de todo este proceso. No es solamente, no es la pintura en cuanto tal, sino es la forma en que le transferimos detalles a los modelos a través del mapa de normales. No, quería saber si los cortes los tenemos que realizar en todo el cuerpo o en algo que me interese. Por ejemplo, quiero trabajar la cara solamente. ¿Puedo recortar la cara y las demás V eliminarlas para trabajar solo en la cara o trabaja todo en un conjunto? Claro, en ese caso uno podría separar, a ver, muchos personajes
Por ejemplo, el rostro del personaje tiene mucho detalle o una geometría bien específica se va a hacer un trabajo de pintura muy detallado, muchas personas separan geométricamente la cabeza del resto del cuerpo y hacen una Bien. V solo para la cabeza. Eso se puede hacer, claro. Supongamos que hagámoslo con este. Supongamos que yo voy a separar la cabeza del cuerpo, pues voy a señalar los polígonos que necesito para eso. Entonces le voy a dar con la letra P y le digo que esa selección me la convierta en una malla separada y listo. Ahora tengo este que sería la cabeza y ahora el personaje por aparte. Bien. Ahora tengo que a la de la cabeza le tengo que crear sus propias V's. Entonces puedo simplemente separar por aquí, por la mitad. Ahí está. Doy clic derecho, Mark Sim, y pues ha quedado pintadas de roja sus cortes. Y ahora le doy a todos a... No ha pasado nada, todavía no he enviado a que se despliegue. Ahora voy a dar clic derecho y le voy a pedir que se despliegue. Entonces voy a Unwrap Faces y le digo Unwrap, desplegarse. Y ahí tenemos entonces las dos partes. Esta que está señalada sería la frontal y esta sería la trasera. Entonces en modo isla, acá tenemos modo punto, modo línea, modo polígono, modo isla. Modo isla nos permite trabajar estos grandes grupos, este grupo y este grupo. Entonces manipulando estos dos grupos, pues vamos a hacer más grande lo frontal, que sería algo así como esto, ponerlo al derecho, y este más chico acá. Listo. Ahí ya tenemos las V's de la cabeza. Es decir, sobre esa distribución de polígonos van a trabajar cualquier textura que le asignemos al personaje. Por ejemplo, si le metemos una textura de piedra, supongamos a esto, va a entender cuál es la distribución y va a torcer la imagen para tratar de adecuarse a eso. Entonces es mucho más interesante al aplicar. Y lo mismo para pintar. Un nuevo material de base. Siempre tenemos que tener un material de base sobre el cual pintar porque lo necesitamos. Y aquí en la herramienta activa, por si nos perdemos entre esta y esta, en esta creé el material, que es como la salida, como yo voy a ver todo lo que haga. Creé el material, nuevo material. Nada distinto a lo que hemos hecho antes. Pero ahora me voy acá al Active Tool en Texture Paint para poder empezar a dibujar. Y aquí entonces le voy a decir que necesito una textura que sea la de color y que tenga con este tamaño suficiente. Le doy OK y ya puedo cargar aquí material base color. Yo prefiero usar siempre de fondo negro y con eso va a resaltar la V. Si uno recarga en la cara, ponerle unas caras para unos cuadritos para hacer una V nueva con buena calidad para los ojos, uno para la nariz, otro para los labios, otro para las orejas. ¿Se sobrecarga el tema o relativamente no es tanto? La cantidad de detalles de la geometría es la necesaria para que
sea una figura tridimensional, únicamente para eso. Después están los modificadores que nos ayudan pues a que se vea más suave. Incluso podemos darle Shade Smooth para que sea aún más suave. Y en general lo ideal es trabajar con la mínima cantidad de polígonos por muchas razones, para hacer las pinturas, para el mapa de pesos, para cuando uno va a animar, para hacer una cantidad de operaciones es mucho más fácil trabajar con modelos de bajo nivel poligonaje. Pero además porque la distribución de los polígonos cuando es menos es mucho más fácil de reparar en una OV. En una OV uno de pronto podría tener que reparar algo del personaje y simplemente puede hacerlo desde la OV para reparar la dirección de una textura. Entonces podemos, por ejemplo, que esto sea, necesitamos que esto llegue hasta acá y sea recto. Lo podemos hacer acá sin afectar la geometría del modelo. Acá estamos afectando únicamente el estiramiento de la imagen para acomodarse a una imagen X que usamos en el modelo. Lo que yo les quería principalmente mostrar es que hay varias alternativas para pintar y depende de la naturaleza del personaje. Por eso me interesaba, más allá de que se llegara hasta el punto de pintura, es que cada uno le dé identidad a ese personaje que está creando. Por eso se usan esto que se llaman base mesh, que son geometrías muy básicas de las cuales partir para hacer pues algo un poco más complejo. Y el complejizarlo pues puede ser de muchas maneras, puede ser achicándolo o reduciendo las extremidades, alargándolo, qué sé yo. Hay muchísimas formas de hacerlo, de darle una personalidad, una caracterización. Marcelo, por ejemplo, estuvo trabajando sobre un angelito en el nivel más bajo de polígonos que yo haya visto un personaje. Acá está, aún se puede uno poniéndole los formadores. Bueno, este es un angelito que sale en la serie en algún momento. Hay un primer plano sobre un muñequito que es un angelito. Y como Marcelo se dedicaba a hacer pequeñas partes de los props de la serie, entonces estaba desarrollando este angelito en el nivel poligonal más bajo posible. Entonces fíjese que a pesar de tener unas figuras curvas, en realidad son todos cubos. Eh, Capaz que eran demasiados pocos. Ahora le voy a poner. Claro, ahora hay que empezar a complejizarlo un poquito más, pero básicamente la idea de generar, por ejemplo, este personaje estuvo genial a partir únicamente de cubos y de mover muy pocos vértices dentro de los cubos. Eso es un trabajo de low poly. Ahora, de pronto es un objeto que va a tener un primer plano, entonces uno lo que hace es trabajarlo un poquito más a nivel poligonaje, puede gastar más polígonos, digamos, que otros objetos que van a estar, por ejemplo, en los fondos. En los fondos uno puede ser un plano y sobre el plano poner una cantidad de cosas y ya. Pero en los primeros planos puede uno delicarse un poco más. Este lo hice a pincel, a mano. Sí, Te iba a preguntar eso, Marcelo, porque se notaba que estaba traído de otro lado y que estaba muy, muy análogo, digamos. Primero acá lo marqué lo que sería el punto medio, porque esto es un cuadrado, entonces era medio complicado. Eh, claro. La deformación. El secreto está en los detalles, dicen por ahí, pero no. No es broma. El secreto está en los detalles. El problema de todos estos trabajos que uno puede hacer acá con Blender es poder darles un poquito más de detalle sin necesidad de que nuestra computadora sea de la NASA y sin necesidad de que de demasiado trabajo técnico.
Hay algo delicioso en este proceso de los personajes y es la caracterización. Y para eso pues necesariamente puede uno pasar por un proceso que no hemos tocado, pero es algo que quiero que alcancemos a ver en el curso, y es el tema de la escultura. Pero hoy, queramos o no, vamos a tener que por lo menos ver un poquito cómo es el tema de agregar algunos detalles, ya que es el mismo procedimiento que usamos para extraer las normal maps, que sería donde vamos a fijar los detalles, es el mismo que vamos a usar para extraer texturas de los materiales de Blender. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Aquí lo primero es que no voy a empezar, voy a ocultar voy a trabajar solamente la cabeza para que sea rápido con con esta con esta configuración, aunque yo le daría, bueno, con esta configuración, clic derecho, un wrap, y aquí otra vez porque le habíamos movido algunos vértices. Estos mismos vértices nos van a servir para saber dónde es que quedan los ojos. Ahí ya tenemos una guía rápida para más o menos guiarnos en lo que vamos a hacer ahora. Hago lo mismo que habíamos hecho. R. Listo. Pero ahora vamos a aplicarle un modificador diferente que no habíamos trabajado acá hasta el día de hoy, y con eso digamos que se cierra un capítulo de modificadores, aunque falten algunos, pero de los importantes este sería el último, y tenía que ser en este punto porque es usado exclusivamente para este punto. Se llama multi-resolution. El multi-res o multi-resolution no es otra cosa que un subdivisor inteligente. Es el mismo de subdivisión, pero este es inteligente. Y es inteligente en la medida en que permite hacer una cantidad de operaciones diferentes que son muy comunes en Blender. Son tan comunes como extruir, y que se llaman las funciones de bake. Es decir, de transferir, de quemar, de hornear texturas para simplificar el proceso. O sea, hacer todo mucho más rápido, más eficiente. Bien, ya una vez aplicado el multires, o sea, con el multires, nos vamos a ir a Sculpting. Estando en Sculpting, nosotros vamos a fijarnos acá en el multires y le vamos a dar unas subdivisiones, por ejemplo, con 3, con 4. Aquí podemos trabajar en lo máximo que nuestro computador permita. Aquí no hay límite, porque en realidad lo que vamos a hacer es generar los detalles que se van a grabar en una imagen, no en la geometría, y van a dar la simulación de como si fuera en la geometría. Ese es el gran truco del 3D. Los mapas de normales. Entonces yo con 4 creo que estoy bien, y 2 en el viewport apenas. Esos serían mis tamaños. Ahora, un segundo, voy a colocar. Esto se puede hacer con el ratón o se puede hacer con la tablet, como ustedes lo prefieran. Si tienen tablet y quieren probar la escultura, ya el poder de la escultura, lo que deben hacer es darle en preferencias, y acá en input decirle emular 3 botones. Y ahora nosotros podemos girar no con el clic de la rueda central del ratón, sino con Alt, rotamos, con Alt y Shift paneamos, y con Alt y Control hacemos zoom. Entonces todo queda de la mano derecha, de la mano izquierda, los botones, y con la mano derecha tenemos para trabajar con el pincel. Vamos a activar la simetría
Y yo voy a hacer algo muy sencillo, de verdad que lo más pronto que pueda. Recordemos que este personaje tenía la simetría no en X, sino en Y. En Y. Ahora sí. Y aquí empezamos simplemente a jugar con nuestros pinceles, a hacer cualquier cosa. No sé lo que se nos ocurra. Estoy haciendo lo más rápido que puedo así. Con Shift suavizo. Yo estoy usando únicamente esta brocha. Es específicamente para hacer detalles, ¿no? Sí, pero también tiene muchos usos. Tiene muchos usos. Eh, el vaqueo se puede hacer con todas las texturas. Cualquier textura se puede hacer un vaqueo. Pero el vaqueo también permite fusionar diferentes materiales. Nosotros, por ejemplo, a este personaje le tenemos ahí solamente una... A este... ¿Por qué no está? Estamos en Texture Paint. A este personaje le podemos hacer pues una textura como queramos, pero también lo podríamos fusionar. Podríamos fusionar esto con una piel de alien, qué sé yo. ¿Cómo se hace eso? La segunda parte de este punto. El vaqueo y la fusión de las texturas. Porque imagínense que uno necesita meter dentro de una textura otra. Dentro de algo que está pintando, combinarlo con algo que es una textura, o por ejemplo en el caso del angelito, los ojos pegárselos a la esfera, y no que sea una geometría separada, sino que se proyecten en pintura sobre la esfera. Bueno, pues eso tiene varias formas de hacerse. Bien, supongamos que terminamos la pintura de nuestro modelo, pero queremos combinar la pintura con otro tipo de textura. Vamos a tener que grabar esta textura porque si no hacemos cualquier cosa y se puede perder. Vamos a darle Save As. Vamos a grabarle ahí todo en el escritorio, no importa. Listo. Ahora nos tenemos que ir pues al shading. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a traer la textura que acabamos de crear. Esto lo está haciendo por el desorden que tenía ahí, ¿no? Bien. Pero además esta textura tiene otras características. Por ejemplo, un subsurface, un bajo especular, más bien brilloso. Ahí. Es decir, combiné. La primera combinación que hago es el color con diferentes características de todo el material. O sea, este material es un material con las características de color que pintamos y el resto de características de las que también podríamos pintar manualmente, pero que aquí pues las hacemos rápidamente, son únicamente con los deslizadores. Pero yo quiero que partes de la cara de este personaje sean de reptil, por ejemplo, o de madera, o de qué sé yo, de lo que sea. Entonces necesito combinar dos materiales. Entonces, un personaje puede tener varios materiales si lo que hacemos es, por ejemplo, duplicar este o traernos uno nuevo de estos mismos también. Add. Recuerden que eso es un shader y que se llama Principal BSDF. Recuerden, acá dice Principal BSDF. Es el nombre de este tipo de material. Y aquí tenemos otro material
¿qué tendríamos? ¿Cuál sería el siguiente paso lógico entre estos dos materiales? ¿Qué tendría que hacer acá? Unirlos con un convertidor. Exacto, vamos a mezclarlos. Entonces, como la mezcla que voy a hacer es de materiales, voy a dar a Add y voy a buscar acá Mix, porque hay varias cosas que uno puede mezclar, pero aquí necesitamos es mezclar materiales, shaders. Entonces tengo un mezclador de shaders. Entonces tengo un acceso para el primero, un acceso para el segundo, y pues lo que voy a hacer es conectar el shader acá al primero, este shader al segundo, y ahora sí a la salida. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se me ve más claro? Porque el factor de mezcla está en 50-50, ¿ven? El factor de mezcla está en 50-50, es decir, aquí sería solamente la pintura de textura y aquí sería el segundo material, pero el segundo material no tiene nada. Vamos a cargarle algo a ese material. Entonces yo me quiero traer, esta vez no voy a pintar, sino quiero traerme algo de un animal, por ejemplo. Unas pieles. Quiero esta. La traigo acá. Y la voy a meter dentro de el base color. Obviamente no, uno tiene que estar organizando esto un poco porque ahí. Obviamente no es la distribución que quiero que sea más chica. Entonces recuerdan que había que hacer. Tenemos que desplegar acá esto con la letra N. Con la letra N. O aquí hay una flechita también dando clic ahí. Y buscar el Node Wrangler. Creo que ya es como la tercera clase que les comento de esto. Hay que tenerlo instalado en preferencias, add-ons, buscamos acá Node Wrangler y lo marcamos para tenerlo activado. Porque nos evita hacer una cantidad de cosas innecesarias. Entre esas, el paso que sigue, que sería agregarle un controlador o una instalación de textura, add texture setup. Y lo que hace es agregar automáticamente dos nodos con los que podemos controlar el tamaño de el tamaño y la dirección de esta cosa. Aquí yo quiero que me muestre la OV. Que me muestre la OV. Bien. Y acá tenemos pues la información que si quisiéramos podíamos modificar de la ubicación, la rotación y la escala. Yo quiero manipular la escala en los tres ejes, entonces doy clic, me muevo hasta abajo y voy a manipular la escala hasta que quede de un tamaño bueno. Creo que ahí. Listo. Pero recordemos que esto sería con el factor 1. Aquí puede haber una transición, una mezcla, pero yo lo que quiero es definir manualmente esa mezcla. Yo quiero definir a través de una máscara. Yo quiero pintar una máscara acá que me permita definir ese factor, es decir, el factor de cómo se van a mezclar los dos materiales. Entonces lo que hacemos es traernos una textura, o sea, imagen de textura, una casilla de estas de textura. Vamos a crear una nueva que se va a llamar máscara. Color negro, 1024 por 1024. Ok. Vamos esta máscara y resulta que esta máscara va a ser nuestro factor de cambio, de intercambio entre los dos. Tiene que estar en no color. Y ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este sistema?
pues vamos a Texture Paint y aquí con el blanco vamos a estar dejando pasar entre uno y otro. Vamos a darnos cuenta con el material. Voy a poner todo el estrés. Y aquí nos vamos dando cuenta que estoy dejando pasar el material de abajo. Debería estar pintando con blanco total. Exacto. Y entonces estoy dejando pasar el material de abajo. Y ya es cuestión de gusto y de idea de qué es lo que uno va a hacer con esa mezcla de los dos materiales. Pero imagínense esto aplicado para los bordes de un mueble que está desgastado, para... ¿Cómo, cómo cambiar los pinceles? ¿Cómo cambio los pinceles? Acá tenemos 3 pinceles principales. Yo tengo uno solo. Fíjate en dónde estás marcando, porque por ejemplo este tiene uno solo, este tiene uno solo, este tiene uno solo y así. En general solo se necesita uno, en realidad uno no usa ninguno de estos otros, ¿no? Es el brush normalito, redondo, de siempre, porque pues Blender se va a actualizar pronto en esto de la pintura, pero y pues esto puede ser tan delgadito como uno quiera, tan ancho. La máscara le permite a uno jugar muchísimo con eso. Imagínense si el de abajo es metálico. Si a este de abajo le podemos meter metálico. Recuerden, el de abajo es uno independiente. El de abajo es uno independiente y a este le podemos dar que sea totalmente metálico. Al de abajo. Y miren, ahora es totalmente metálico, con menos especularidad, con mayor brillo. Y entonces esto es una genialidad, poder combinar los dos materiales, porque pues en el render esto va a generar cosas muy interesantes. Entonces esa es la manera en cómo podemos nosotros mezclar materiales, y técnicas, diferentes técnicas. Aquí mezclamos dos técnicas que fueron, por un lado, la pintura de base que se hizo en Texture Paint, la otra técnica que es a través de texturas externas que tengamos o que descarguemos de internet, a través simplemente de ir acomodando la textura con estos valores. Generamos un mezclador para los dos shaders, es decir, que nos independizara toda esta información en dos factores, y algo que generamos fue una máscara para poder aplicarla a nuestra voluntad a través de los trazos. Este es el flujo de trabajo que se hace, por ejemplo, para desgastar objetos, incluso hasta para pegar una imagen con otra, darle continuidad a un... Entonces yo podría seguir mezclando materiales, porque puedo agregar otro mezclador que mezcle este con una nueva mezcla, y después esos dos con otra nueva mezcla, y así sucesivamente hasta el infinito. Es una cuestión de entender cómo funciona el tema de la mezcla. Yo puedo usar, aquí ya sabemos que puedo usar una máscara o puedo usar el factor. El factor acá es 50-50. Pero podría usar otra cosa, podría usar una imagen ya predefinida que fuera en blanco y negro, por ejemplo esta, o esta. Podría usar cualquier imagen como factor. Quiero que esta imagen sea el factor de mezcla. Espera que hice Quiero que esta imagen que acabo de traerme sea el factor de mezcla. Y vamos a ver qué efecto produce.
¿Mm? Esto es ahora el factor de mezcla entre los dos. Y en el caso ahí de las escamas con normales, les darías un efecto realmente realista. Claro, Bueno, le daría realista. Pero entonces, ahí en ese caso uno cómo haría para simular esas normales. ¿Le tocaría pintar las escamas? ¿Cómo harías para hacer ese relieve de las escamas? ¿Pintándolas nuevamente una por una? en Photoshop buscaría la manera de simular las normales. Bueno, hay muchas formas de hacer eso. En el canal hay una que yo uso, ahí está el link también para descargar el programita, que convierte las imágenes así en imágenes de normal map. O sea, pero Photoshop o sea, Photoshop desde hace mucho tiempo tiene nativamente eso. eh, lo viene usando hace mucho tiempo tener dentro de Photoshop una forma rápida de hacer mapas de normales. Porque si entiendes el concepto de mapas de normales y si es algo mecánico, por ejemplo, y maneja Photoshop, puedes hacer todos los detalles sin necesidad de pasar por escultura, hacerlos en Photoshop. Porque los haces de colores, como quieras, y luego lo pasamos a Photoshop. Y aquí le decimos en filtro, le decimos 3D, generar mapa de normal. Decimos OK. Y ahora esos detalles de las camas están acá para que nosotros juguemos con sus valores, ¿no? Entonces más alto, más bajo, los detalles medios, los detalles bajos. Affinity también lo tiene. Affinity creo que también lo tiene. Sí, yo en general no uso Photoshop para este procedimiento, yo lo hago con otro programa eh, lo hace más fácil, digamos. Acá la escala de los detalles, bueno, tiene varias cosas, no es muy completo. En general Photoshop para hacer esto es como para salir del paso, pero nos puede servir. Damos OK, ahora guardar como, y acá normal escamas. Normal escamas. Y ahí. Acá tenemos entonces las normal escamas, y nos la vamos a llevar para el Blender, para este proyecto, no, para el otro, para este proyecto. Bien, uy, ¿dónde la tiré? No, esto viene para aquí abajo. Las escamas son las de abajo, ¿no? Aquí. Entonces este mapa de normales que acabamos de crear, recordemos que no necesitamos el color porque es un mapa vectorial, necesitamos el conversor en Add Vector Normal Map, y pasamos de color a color y de normal a normal. Pero, obviamente, recuerden que modificamos el tamaño de esto y para eso son estos dos nodos. Entonces, la misma información que le dimos a este se la tenemos que dar a este. Entonces conectamos este vector con este vector. Y ahora tenemos el relieve de las escamas totalmente, incluso lo podemos exagerar acá en el estrés. ¿Mm? Podemos jugar con su valor acá. Incluso esto, solamente una animación de esto ya es una genialidad. Y tenemos entonces una mezcla de estos dos materiales. Claro, uno podría regresar a trabajar sobre el material primero, que está muy pobrecito, está muy feito, y podría ser algo más interesante. Una textura ya hecha, por ejemplo. Como esto.
Se la tiramos acá. Pero yo quiero ahora, fíjense que hago este ejercicio para que veamos algo. No solamente se combinan shaders. Esto recuerden que es un shader, este es otro shader que tiene todas estas características combinados, pasados a través de una máscara. Yo también puedo combinar información de mapas. En este caso tengo una imagen y otra imagen. Esta de arriba que es la V y esta de abajo que es la que quiero combinar. ¿Cómo hago para combinarlas? Pues necesito un combinador. Necesito un conversor o algo que me lo conecte. Entonces voy a buscar en Search Mix. Y en este caso lo que voy a mezclar son información RGB. Entonces me traigo acá mi mezclador RGB. Y lo mismo. Tiene una entrada y tiene otra entrada. Y tiene a su vez un factor de mezcla. Fijémonos que acá ya se empieza a ver ese factor de mezcla. Donde le puedo ir aumentando, suavizando. Factor de mezcla. Que también podría ser otra máscara. Si quisiéramos repetir este procedimiento, podría también hacerse para que otra máscara nos controlara eso. Pero aquí, a diferencia del mezclador de shaders, tenemos diferentes sistemas de mezcla. Aquí, como es RGB, tenemos los mismos sistemas de mezcla que tenemos en cualquier operación entre dos imágenes. Valor, color, saturación, oscuridad, dividido, sustraer. O sea, lo mismo que tendría en Photoshop cualquier sistema de mezcla por saturación. Entonces, por ejemplo, esta es la mezcla por saturación, o la mezcla por color. Como ven, esto hace infinitas posibilidades, porque así como se puede mezclar el color, podría mezclar también la metalicidad de este material y por aparte la metalicidad de este material. Así le va uno perdiendo un poco de miedo a los nodos, entendiendo su lógica. La lógica es que creamos un material y lo podemos mezclar con otro y mezclar con otro, y cada una de sus propiedades entre sí, mezclarlas entre sí, mezclarlas con otros, hasta ir generando un material muy complejo que tenga muchas características. Y eso ya es cosa de experimentación. Hay gente que se ha dedicado únicamente a crear materiales, y pues vende los materiales por internet o los usan sus proyectos, etc. Es muy demandado en el mercado quien sepa hacer muy buenos materiales, sobre todo materiales PBR, es decir, que agarre esta información, todo esto que hay acá, y lo convierta en solo 4 texturas, las que componen un material PBR: el mapa de color, el mapa de rugosidad, el mapa de metalicidad y el mapa de normales. Con esos 4 materiales se conforma un PBR, que es el Physical Shader Render, o sea, un render basado en físicas. Es la forma en la que la luz mejor comprende los materiales, y por eso es a través de ese sistema que se hacen las cosas fotorrealistas, que se hace, bueno, todo el trabajo de nueva generación en texturizado.